Te doy mi último pan si te conviertes en mi papá, dijo Niña abandonada, pero un millonario la vio e hizo algo impactante. Mira hasta el final. Comenta qué te pareció esta historia dándole una nota del 0 al 10. Quiero saber si te gustó mi historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. La lluvia de agosto caía pesada sobre las calles empinadas de San Cristóbal de las Casas cuando Sofía Ramírez, de apenas 4 años, se refugió bajo el toldo roto de una panadería abandonada. Su ropa estaba empapada y se pegaba a su cuerpecito delgado, mientras sus pies descalzos temblaban contra el pavimento frío. Hacía 8 meses que observaba al mismo hombre todas las mañanas, un señor de cabello canoso que caminaba por las calles cargando bolsas de alimentos para distribuir entre los necesitados. Alejandro Montenegro se ajustó el abrigo contra el viento helado y verificó una vez más el contenido de sus bolsas. A sus 52 años, había transformado esas caminatas matutinas en su única razón para salir de casa desde que lo perdió todo 2 años atrás. El peso de la foto descolorida en el bolsillo de su camisa y del crucifijo de plata que había pertenecido a su difunta esposa Mireya lo acompañaban siempre. Recordatorios constantes de una vida que se había desmoronado en una noche lluviosa como aquella. La niña lo observaba con curiosidad infantil, notando cómo él siempre parecía cargar una tristeza profunda en los ojos, incluso cuando sonreía a las personas que recibían sus donativos. Sofía había aprendido a leer las expresiones de la gente durante sus meses viviendo en las calles. Era una cuestión de supervivencia distinguir quién podía ser peligroso y quién podía ayudar. Alejandro se detuvo frente al refugio improvisado donde 3 familias se protegían de la tormenta. Distribuyó panes, frutas y algunas botellas de leche, conversando amablemente con cada persona. Sofía notó que él siempre se demoraba más tiempo conversando con los niños, agachándose para quedar a su altura y hablando con una voz especialmente suave. Cuando terminó sus distribuciones de aquel día, Sofía tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Salió de su escondite, sosteniendo firmemente el último pedazo de pan que había conseguido el día anterior. Era todo lo que tenía para comer, pero algo dentro de ella la impulsaba a actuar. «Señor», llamó, su vocecita casi perdida en el ruido de la lluvia. Alejandro se giró y vio a la niña mojada y menuda acercándose a él. Algo en sus ojos grandes y decididos lo hizo detenerse por completo. Había algo familiar en aquella mirada, una mezcla de valentía y vulnerabilidad que lo transportó instantáneamente a memorias que prefería mantener guardadas. «Tengo esto», dijo Sofía, extendiendo el pedazo de pan. «Si te lo doy, ¿puedes ser mi papá, aunque sea solo por un día?» Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se agachó lentamente, quedando a la altura de la niña, y por primera vez en 2 years sintió que lágrimas de verdad brotaban de sus ojos. La inocencia de aquella propuesta, la generosidad de una niña ofreciendo su única comida, tocó algo profundo en su corazón, endurecido por el dolor. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó él con la voz entrecortada. «Sofía». «¿Y usted?» «Alejandro, y acepto tu propuesta. Pero vas a guardar ese pan. Los papás cuidan de sus hijas, no al revés». En ese momento, bajo la lluvia fría de San Cristóbal, 2 almas perdidas se encontraron. Alejandro vio en los rasgos delicados de Sofía un parecido perturbador con su hija Clara, que tendría la misma edad si aún estuviera viva. La forma en que inclinaba la cabeza al hablar, el modo decidido con que sostenía el pan, todo lo remitía a memorias dolorosas que había intentado enterrar. Alejandro llevó a Sofía a un café cercano, donde ella comió vorazmente todo lo que él le pidió. Entre bocados,
contó fragmentos de su historia. Cómo se había despertado un día sola en el Hospital General, cómo nadie había aparecido para buscarla, en cómo había aprendido a sobrevivir en las calles, observando a otros en situación similar. Mi mamá trabajaba haciendo limpieza, pero desapareció, dijo Sofía, limpiándose la cara con la manga de la camiseta. El señor del hospital dijo que nadie iba a venir a buscarme. Alejandro sintió una rabia crecer en su pecho. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña fuera simplemente abandonada? Sus propias heridas aún estaban abiertas, pero la injusticia de la situación de Sofía despertó en él un instinto protector que creía haber perdido junto con su familia. Durante el resto de esa tarde, Alejandro descubrió más detalles sobre la vida de Sofía. Ella sabía que su padre se llamaba Damián y trabajaba en una fábrica textil, pero no entendía por qué había desaparecido de su vida. Hablaba de su madre Xochitl con cariño, recordando canciones de cuna y el olor a jabón en polvo que siempre venía de sus manos. Conforme avanzaba la tarde, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. No podía simplemente dejar que aquella niña volviera a las calles. Había algo en la pureza de Sofía que había despertado en él una chispa de propósito que no sentía desde hacía 2 años. Sofía, ¿qué te parece si hoy dormimos en una cama calientita? Mañana vamos a averiguar dónde está tu mamá. Los ojos de la niña se iluminaron con una esperanza que Alejandro reconoció como peligrosa. Era la misma esperanza que él había perdido la noche en que recibió la llamada fatal sobre el accidente. Pero esta vez estaba decidido a no decepcionar. Mientras caminaban por las calles de San Cristóbal en dirección a la casa de Alejandro, ninguno de los dos imaginaba que esta decisión impulsiva desencadenaría una serie de descubrimientos que sacudirían no solo sus vidas, sino a toda una comunidad. El pasado estaba a punto de revelarse de formas inimaginables, y secretos enterrados durante años comenzarían a emerger como fantasmas en una noche de tormenta. La primera pista de que nada sería simple llegó cuando Alejandro preguntó más detalles sobre el padre de Sofía, Damián Rivera. El nombre resonó en su mente como una alarma lejana. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, conectando sus tragedias personales de maneras que aún no comprendía del todo. La mañana siguiente trajo consigo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Alejandro había pasado la noche investigando en los archivos de su empresa, intentando encontrar alguna referencia al nombre Damián Rivera. Cuando finalmente encontró el registro, se le heló la sangre. Damián no solo trabajaba en la fábrica textil San Pedro, sino que había sido contratado exactamente en la época en que Alejandro había hecho una gran inversión en la empresa. Sofía se despertó en la habitación de huéspedes de la casa de Alejandro, confundida y asustada. Era la primera vez en 8 meses que dormía en una cama de verdad, y por un momento no pudo recordar dónde estaba. El olor a café y pan recién hecho que venía de la cocina la tranquilizó, recordándole vagamente mañanas felices con su madre. «Buenos días, pequeña», dijo Alejandro cuando ella apareció en la cocina, aún vistiendo la misma ropa del día anterior. «¿Qué tal si nos damos un baño y buscamos ropa limpia para ti?» Durante el baño, Alejandro se horrorizó al descubrir pequeñas cicatrices esparcidas por el cuerpo de Sofía, marcas que sugerían negligencia o algo peor. La rabia que había sentido el día anterior se intensificó, pero se esforzó por mantener la voz calmada cuando le preguntó sobre ellas. «Son de cuando me caía mucho en la calle», explicó Sofía simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Después de vestir ropa limpia que Alejandro había comprado en una tienda cercana, se dirigieron a la fábrica textil San Pedro. El plan de Alejandro era simple: encontrar a Damián y descubrir por qué había abandonado a su hija.
Pero la realidad resultó ser mucho más compleja. El supervisor de la fábrica, un hombre bajo y nervioso llamado Gerardo, los recibió con reticencia. ¿Damián Rivera? Sí, él trabaja aquí, pero a la doña Valeria no le gustan las visitas personales durante el horario de trabajo. ¿Valeria?, preguntó Alejandro, el nombre sonando extrañamente familiar. Valeria Campos. Ella asumió la administración de la fábrica hace unos 3 años. Es muy estricta con las reglas. Cuando Valeria apareció, Alejandro sintió como si hubiera visto un fantasma. La mujer de 45 años que se acercaba a ellos con pasos firmes y expresión severa era casi una copia más joven de su difunta esposa Mireya. Los mismos ojos verdes, el mismo mentón decidido, hasta la forma de caminar era similar. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó Valeria, su voz fría y profesional. Buscamos a Damián Rivera. Es sobre su hija, explicó Alejandro, observando atentamente su reacción. El rostro de Valeria se endureció. Damián no tiene hija, al menos no que yo sepa, y aunque la tuviera, los problemas personales no se discuten aquí. Sofía, que había permanecido quieta detrás de Alejandro, dio un paso al frente. Sí, es mi papá. Siempre me traía dulces cuando visitaba a mi mamá. La expresión de Valeria cambió sutilmente. Por una fracción de segundo, Alejandro vio algo que parecía reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por algo que parecía miedo. «Gerardo, llama a Damián. Ahora», ordenó ella. Cuando Damián Rivera apareció, Alejandro se sorprendió. Era un hombre de apariencia joven, quizá 35 años, pero con ojos que parecían mucho más viejos. Estaba visiblemente nervioso y no dejaba de mirar a Valeria como si esperara algún tipo de señal de ella. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia él. Damián la abrazó, pero Alejandro notó que parecía más desesperado que feliz. «Sofía, hija mía, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes». «Eso es mentira», dijo Sofía, su voz pequeña pero firme. «Me llevaste al hospital y nunca más volviste. La tía del hospital dijo que ya no me querías». El silencio que siguió fue tenso. Damián miró nerviosamente a Valeria, que mantenía una expresión impenetrable. Alejandro comenzó a darse cuenta de que había algo muy turbio en esa dinámica. «Quizás sea mejor que hablemos en privado», sugirió Valeria. «Gerardo, vuelve al trabajo. Damián, tú también. Esto se puede resolver después del turno». «No», dijo Alejandro con firmeza. «Esta niña pasó 8 meses en las calles. Esto se va a resolver ahora». Fue entonces cuando la primera gran revelación salió a la luz. Damián, claramente bajo presión, comenzó a confesar: «Yo no quería abandonarla. Pero la doña Valeria dijo que si traía problemas familiares al trabajo, me despediría. Yo necesitaba el empleo». «¿Entonces elegiste el empleo en lugar de a tu hija?», preguntó Alejandro incrédulo. «Usted no entiende», dijo Damián mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. «Xochitl, su mamá. Ella no sabe dónde está Sofía. Le dije que Servicios Sociales se había llevado a la niña, que no había nada que pudiéramos hacer». Alejandro sintió una furia crecer en su pecho. «¿Le mentiste a su madre? ¿Ella cree que perdió a su hija para siempre?» «Iba a buscarla», protestó Damián. «Solo necesitaba más tiempo, más dinero. La doña Valeria prometió ascenderme si me mantenía enfocado en el trabajo». Valeria, que había permanecido en silencio durante esta confesión, finalmente habló. «Los problemas personales afectan la productividad. No puedo permitir que los empleados traigan sus dramas familiares a mi fábrica». «¿Su fábrica?», preguntó Alejandro, su mente trabajando rápidamente. «Pensé que usted era solo la administradora». «Las cosas cambian», respondió Valeria evasivamente. Fue en ese momento que la segunda revelación golpeó a Alejandro como un rayo.
Observando a Valeria más atentamente, notó un pequeño anillo en su dedo, un anillo que reconoció de inmediato porque le había dado uno igual a su esposa Mireia años atrás. Era el anillo de la familia Montenegro, una herencia que pasaba de generación en generación. Valeria Campos, murmuró él, el apellido finalmente cobrando sentido. Tú eres Valeria Montenegro Campos, eres la hermana de Mireia. El rostro de Valeria palideció, pero rápidamente recompuso su expresión. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Eres la hermana menor de mi esposa, la misma que rompió relaciones con la familia por la herencia de su padre. Sofía miraba confundida de un adulto a otro, sin comprender la tensión que se había apoderado del ambiente. Damián parecía aún más nervioso, aún más, como si se hubiera dado cuenta de que se había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Incluso si fuera verdad, dijo Valeria, recuperando la compostura. Eso no cambia nada. Damián tomó su decisión. La niña estaba abandonada y ahora ustedes se encontraron. Fin de la historia. No es el fin de la historia, replicó Alejandro. La madre de esta niña aún no sabe que está viva. Y tú, señaló a Damián, ¿me vas a llevar con ella ahora mismo? Damián vaciló, mirando de nuevo a Valeria. Yo no sé dónde está exactamente. Se mudó de casa después de que le dije lo de servicios sociales. Entonces vamos a encontrarla, dijo Alejandro tomando a Sofía en brazos. Y tú, miró directamente a Valeria, tú y yo todavía tenemos que hablar. Tengo algunas preguntas sobre cómo conseguiste adquirir una fábrica y por qué estás destruyendo familias trabajadoras. Valeria sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Cuidado con las acusaciones infundadas, Alejandro. Algunas cosas son más complicadas de lo que parecen. Mientras salían de la fábrica, con Alejandro cargando a Sofía y seguido por un Damián reacio, no podía dejar de pensar en la última frase de Valeria. Había una amenaza implícita allí y tenía la sensación de que apenas estaba comenzando a descubrir la extensión de la red de mentiras y manipulaciones que rodeaba la vida de aquella pequeña familia. La búsqueda de Xochitl sería solo el primer paso en un viaje que revelaría secretos enterrados durante años y obligaría a Alejandro a confrontar no solo el pasado de otros, sino también sus propias decisiones. La búsqueda de Xochitl Ramírez llevó 3 días agotadores. Damián solo había proporcionado información vaga sobre dónde podría estar trabajando, alegando que había perdido el contacto con ella por completo después de mentirle sobre el paradero de Sofía. Alejandro comenzó a sospechar que había más mentiras, además de las que ya se habían revelado. Finalmente, una empleada de limpieza de un centro comercial los dirigió a un edificio de oficinas donde Xochitl trabajaba durante la madrugada. Alejandro, Sofía y un Damián reacio llegaron allí a las 5 de la mañana de un jueves, encontrando a una mujer de 32 años que parecía haber envejecido una década en los últimos meses. Xochitl estaba limpiando el piso de un pasillo cuando vio a Sofía. El balde de agua se le cayó de las manos, esparciendo agua sucia por el piso recién limpio, pero ella no se dio cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras corría hacia su hija. «¡Sofía! ¡Mi niña!», gritó abrazando a la pequeña con una fuerza que parecía querer compensar todos los meses de separación. «Mamá, desapareciste», dijo Sofía, su voz ahogada contra el hombro de su madre. «Papá dijo que te habías ido y que no ibas a volver más». Xochitl alzó la vista hacia Damián, y Alejandro vio una mezcla de dolor, ira y confusión en su expresión. «Damián, ¿qué está pasando? Me dijiste que se la habían llevado los de servicios sociales, que no podíamos hacer nada». El enfrentamiento que siguió fue intenso. Damián intentó explicarse repitiendo las mismas excusas sobre la presión en el trabajo y el miedo a perder el empleo, pero a Xochitl no le interesaban sus justificaciones.
Me dijiste que nuestra hija había sido arrebatada para siempre, dijo ella, su voz temblando de emoción. Lloré todas las noches, cambié de trabajo, me mudé de casa porque no podía soportar los recuerdos. ¿Y todo este tiempo ella estaba en las calles? Xochitl, puedo explicarlo todo, comenzó Damián, pero ella lo interrumpió. No quiero tus explicaciones. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas, para siempre. Fue en ese momento que Alejandro observó algo extraño. Xochitl parecía débil, más frágil de lo que alguien de su edad debería parecer. Tosía con frecuencia y había una palidez en su piel que lo preocupó. «Xochitl, ¿estás bien? Pareces enferma», le preguntó. Ella dudó antes de responder. «Es solo cansancio. Tengo 2 trabajos para poder pagar el alquiler del nuevo apartamento». Pero Sofía, con la honestidad brutal de los niños, dijo algo que heló la sangre de todos. «Mi mami siempre tose sangre cuando cree que no la estoy viendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Xochitl intentó desviar el tema, diciendo que era solo una gripe persistente, pero Alejandro no se convenció. Había aprendido a reconocer cuando alguien escondía problemas de salud graves, después de pasar 2 años evitando a los médicos por miedo a descubrir que él también estaba enfermo. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?», insistió. «No tengo dinero para doctores», admitió Xochitl, «y no tengo tiempo, necesito trabajar para mantener el apartamento». Alejandro tomó una decisión en ese momento. «Vamos al hospital. Ahora yo pago todos los estudios». «No puedo aceptar su ayuda», protestó Xochitl. «Ni siquiera sé bien quién es usted». «Él es mi papá prestado», explicó Sofía con la simplicidad que solo una niña posee. «Él me cuidó cuando tú habías desaparecido». Esa explicación conmovió profundamente a Xochitl, pero también trajo una nueva preocupación. Miró a Alejandro con sospecha. «¿Por qué un extraño ayudaría a mi hija? ¿Qué quiere a cambio?». La pregunta era justa, y Alejandro luchó por encontrar una respuesta que no sonara como si estuviera tratando de reemplazar a su propia familia perdida, porque ninguna niña debería pasar por lo que Sofía pasó, y porque usted merece saber la verdad sobre su salud. Después de mucha insistencia, Xochitl aceptó ir al hospital. Los estudios revelaron algo que cambiaría el rumbo de todo. Tenía una forma grave de neumonía química, causada por la exposición prolongada a sustancias tóxicas. «¿Cómo es posible?», preguntó Alejandro al médico. «¿Dónde pudo haber estado expuesta a estos químicos?». «Generalmente vemos esto en trabajadores de industrias que no siguen los protocolos de seguridad adecuados», explicó el doctor Enrique Santos, «o en personas que limpian en ambientes contaminados». Xochitl se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. «Yo trabajaba haciendo la limpieza en la fábrica textil San Pedro por casi 2 años. Siempre sentía un olor extraño, pero pensé que era normal». Alejandro y Damián intercambiaron miradas. La misma fábrica donde trabajaba Damián, la misma fábrica administrada por Valeria. «¿Les daban equipo de protección?», preguntó el médico. Valeria dijo que no era necesario para el trabajo de limpieza, que los químicos no eran peligrosos en pequeñas cantidades. La ira de Alejandro alcanzó un nuevo nivel. Valeria no solo había manipulado a Damián para que abandonara a su hija, sino que también había expuesto a Xochitl a sustancias tóxicas, causando su enfermedad. «¿Cuánto tiempo me queda?», preguntó Xochitl, su voz apenas un susurro. «Con el tratamiento adecuado puede recuperarse por completo», dijo el médico, «pero será un proceso largo y costoso. Necesita medicamentos especiales y seguimiento constante. No tengo dinero para eso», dijo Xochitl, con lágrimas corriendo por su rostro.
Yo sí, dijo Alejandro sin dudarlo. No puedo aceptarlo, no lo conozco, no sé por qué está haciendo esto. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión que lo había estado atormentando desde que conoció a Sofía. Decidió contar la verdad sobre su propia historia. Perdí a mi familia hace 2 años, mi esposa y mis 3 hijos, un accidente de auto en una noche lluviosa. Su voz tembló al hablar. Desde entonces he estado viviendo en automático, hasta que conocí a Sofía. Ella me recordó que todavía existe la bondad en el mundo. Xochitl lo observó por un largo momento. ¿Usted ve a su familia perdida en nosotras? Al principio quizá, admitió Alejandro, pero ahora veo a 2 personas que merecen una oportunidad de ser felices. Y si puedo ayudar con eso, lo haré. Sofía, que había permanecido quieta durante la conversación, se acercó a Alejandro y le tomó la mano. ¿Puede ser el papá prestado de mi mami también? La pregunta inocente rompió la tensión del momento, pero también reveló la complejidad emocional de la situación. Alejandro se estaba apegando a aquella pequeña familia, y ellos a él. Pero había tantos problemas por resolver, tantos secretos aún por descubrir. Damián, que había permanecido en silencio durante la conversación en el hospital, finalmente habló. Alejandro, hay algo que necesitas saber sobre Valeria y la fábrica, algo que podría explicar por qué es tan cruel. ¿Qué? Preguntó Alejandro. Hay rumores entre los empleados. Dicen que no compró la fábrica legalmente, que hay algo muy raro en los documentos. Y hay otros trabajadores enfermos también, no solo Xochitl. Esta revelación abrió una nueva línea de investigación que Alejandro sabía que debía seguir. Valeria no solo había destruido una familia, sino que potencialmente estaba envenenando a toda una comunidad. Mientras salían del hospital con el plan de tratamiento de Xochitl en mano, Alejandro no podía dejar de pensar en la complejidad de la situación. Había encontrado a Sofía, la había reunido con su madre, pero había descubierto que había un problema mucho mayor en juego. La conexión entre Valeria y su difunta esposa Mireya aún necesitaba ser explorada. Y ahora, con evidencia de que podría estar causando daños ambientales sistemáticos, Alejandro sabía que se enfrentaba a algo mucho más peligroso que un simple pleito familiar. La pregunta que lo atormentaba era: ¿hasta dónde había llegado Valeria para conseguir aquella fábrica y cuántas otras familias habían sufrido en el proceso? El tratamiento de Xochitl comenzó de inmediato, pero trajo consigo revelaciones aún más perturbadoras. Durante la primera semana de medicación, comenzó a recuperar recuerdos que la enfermedad había oscurecido. Recuerdos sobre sus últimos días en la fábrica, conversaciones que había escuchado, documentos que había visto durante sus limpiezas nocturnas. Alejandro, necesito contarte algo, dijo una tarde de abril, mientras Sofía jugaba en el pequeño apartamento que él les había alquilado. Cuando limpiaba la oficina de Valeria, a veces encontraba papeles extraños, contratos con nombres tachados, documentos de transferencia de propiedad con fechas alteradas. Alejandro se inclinó hacia adelante, prestando total atención. ¿Qué tipo de alteraciones? Las fechas siempre estaban cambiadas para parecer que había comprado la fábrica antes de la época en que realmente lo hizo. Y había nombres de personas que parecían haber sido los dueños antes que ella. ¿Recuerdas algún nombre específico? Xochitl dudó. Había uno que aparecía mucho, Francisco Montenegro, y siempre que veía ese nombre estaba tachado con pluma roja. La sangre de Alejandro se heló. Francisco Montenegro era su suegro, el padre de Mireya. El hombre que había construido un pequeño imperio industrial en la región, incluyendo participaciones en varias fábricas textiles. Xochitl, ¿estás segura de ese nombre? Absolutamente. Lo veía al menos una vez por semana en sus documentos. Esa noche
Después de que Sofía se durmiera, Alejandro llamó a su abogado personal, el licenciado Ricardo Silva. Necesitaba entender cómo Valeria había conseguido no solo una fábrica, sino específicamente una fábrica que debería haber sido parte de la herencia de Mireia. Ricardo, necesito que investigues la fábrica textil San Pedro. Quiero saber toda la historia de la propiedad de los últimos 5 años. Puedo hacerlo, pero tomará algunos días. ¿Por qué el interés repentino? Alejandro explicó la situación, desde el encuentro con Sofía hasta los descubrimientos sobre Valeria y los documentos que Xochitl había visto. Alejandro, si lo que sugieres es verdad, estamos hablando de fraude documental a gran escala. Esto es muy serio. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Alejandro decidió abordar la situación de manera diferente. Regresó a la fábrica, esta vez solo, con el pretexto de hacer una visita de inspección como un potencial inversionista. Valeria lo recibió con una frialdad que contrastaba con la agitación que podía ver en sus ojos. ¿Qué te trae por aquí de nuevo, Alejandro? Estoy pensando en hacer algunas inversiones en la región. He oído que administras muy bien esta operación. Yo no solo administro, soy la propietaria legal, respondió ella, enfatizando cada palabra. Durante el recorrido por la fábrica, Alejandro notó varias irregularidades. Trabajadores sin equipo de protección adecuado, ventilación deficiente y un fuerte olor químico que explicaba por qué Xochitl y probablemente otros se habían enfermado. ¿Ustedes siguen todas las normas de seguridad ambiental?, preguntó. Claro, tenemos todas las licencias necesarias, respondió Valeria, pero él notó cómo evitó mirarlo directamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Damián se acercó a ellos, claramente nervioso, cargando una carpeta de documentos. Doña Valeria, los inspectores están llegando para la visita sorpresa, dijo, sin darse cuenta de que Alejandro estaba allí. El rostro de Valeria palideció. ¿Qué inspectores? Los de medio ambiente. Parece que alguien hizo una denuncia. Alejandro observó su reacción con interés. Si estuviera cumpliendo todas las normas, no habría motivo para el pánico. Damián, ¿puedes darnos un momento?, dijo Valeria, su voz tensa. Después de que él se fue, ella se giró hacia Alejandro. ¿Tú hiciste esta denuncia? Yo ni siquiera sabía que era posible hacer denuncias, mintió él. No me trates como un idiota, Alejandro. Desde que apareciste aquí, las cosas han comenzado a salir mal. Quizás las cosas ya estaban mal y yo solo estoy ayudando a revelarlas. En ese momento llegaron los inspectores. Alejandro decidió quedarse a observar, fingiendo ser un potencial inversionista interesado en asegurarse de que la empresa cumpliera con todas las normas. Lo que los inspectores encontraron fue impactante. Violaciones ambientales graves, vertido irregular de productos químicos y documentación falsificada sobre el tratamiento de residuos. Valeria intentó explicarse, pero estaba claro que la habían atrapado en el acto. Señora Campos, esta operación será clausurada de inmediato, dijo el jefe de los inspectores, y habrá una investigación criminal sobre estas irregularidades. Cuando los inspectores salieron para realizar la clausura oficial, Valeria se giró hacia Alejandro con una expresión de pura furia. «Arruinaste todo», siseó. «Yo no hice nada más que hacer preguntas», respondió él con calma. «¿Crees que no sé quién eres? ¿Crees que no sé por qué estás haciendo esto? Por favor, ilústrame». Valeria rió, pero no fue un sonido alegre. ¿Quieres venganza por Mireia? Culpas a nuestra familia por su partida. ¿Partida? Mireia no se fue, falleció en un accidente. ¿Accidente? Valeria rió de nuevo. ¡Qué accidente tan conveniente!, ¿no? Sus palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. ¿Qué quieres decir con conveniente? Mireia descubrió algunas cosas sobre los negocios de la familia
que no debería haber descubierto. Cosas sobre cómo nuestro padre realmente hacía sus inversiones y estaba a punto de revelarlo todo. El mundo de Alejandro comenzó a girar. ¿Estás insinuando que...? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que Mireya era demasiado curiosa para su propio bien, y la curiosidad excesiva puede ser peligrosa. Antes de que Alejandro pudiera responder, Damián apareció corriendo. Doña Valeria, la policía también llegó. Tienen una orden de registro. El pánico que se apoderó del rostro de Valeria le confirmó a Alejandro que estaba escondiendo mucho más que solo violaciones ambientales. Había crímenes mayores involucrados, y por primera vez comenzó a sospechar que la tragedia de su familia podría no haber sido un accidente. «Damián», dijo Alejandro rápidamente, «tú tienes una familia que proteger. Si hay algo que sepas sobre irregularidades aquí, este es el momento de hablar». Damián miró nerviosamente entre Alejandro y Valeria. «Yo tengo algunas cosas guardadas, documentos que ella me pidió que destruyera, pero que guardé por seguridad». «¿Qué tipo de documentos?» «Correspondencia con un mecánico, un hombre llamado Omar Delgado. Hablaban sobre autos, sobre cómo hacer ciertos tipos de mantenimiento que no dejan rastro». Alejandro sintió que su corazón se detenía. Omar Delgado era el mecánico que había revisado los frenos del auto de Mireya pocos días antes del accidente. El mismo mecánico que había dicho que todo estaba en perfectas condiciones. «Damián, ¿dónde están esos documentos?» «En mi casa. Los escondí porque tenía miedo de que un día ella me culpara de algo y yo necesitara protegerme». Valeria, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, hizo un último intento desesperado. «Alejandro, no entiendes la situación. Si sigues hurgando en esto, descubrirás cosas sobre tu propia familia que preferirías no saber. Mireya no era la santa que crees que era». Pero Alejandro ya no estaba escuchando. Su mente estaba procesando todas las implicaciones de lo que acababa de descubrir. El accidente que había destruido su vida podría haber sido planeado. Y la mujer responsable estaba justo frente a él, habiendo lucrado no solo con la tragedia, sino continuando con el sufrimiento de otras familias. Mientras la policía entraba en la fábrica y Valeria era llevada para ser interrogada, Alejandro sabía que su viaje apenas comenzaba. Necesitaba los documentos que Damián había guardado, necesitaba encontrar a Omar Delgado y, sobre todo, necesitaba descubrir toda la verdad sobre lo que le había sucedido a su familia aquella noche lluviosa de hacía 2 años. Los documentos que Damián había guardado revelaron una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que Alejandro había imaginado. Esa misma noche, reunidos en el apartamento donde Xochitl y Sofía vivían, los 3 adultos examinaron montones de correspondencia, contratos alterados y recibos sospechosos que pintaban un cuadro sombrío de los últimos años. «Aquí», dijo Damián, señalando un intercambio de mensajes entre Valeria y Omar Delgado. «Hablan de resolver el problema del auto azul. ¿El auto de su esposa no era azul?» Alejandro asintió sintiendo un nudo en el estómago. «Un Civic azul metálico. A Mireya le encantaba ese auto». Xochitl, que se sentía mejor con el tratamiento, observó otros documentos. «Alejandro, mira esto. Son transferencias bancarias hechas a Omar el día después del accidente. Cantidades altas, mucho mayores que cualquier servicio mecánico normal». A medida que examinaban más papeles, un patrón comenzó a emerger. Valeria no solo había defraudado la adquisición de la fábrica, sino que había eliminado sistemáticamente a cualquiera que pudiera cuestionar sus acciones. Y Mireya, aparentemente, había descubierto algo que la convirtió en un objetivo. «Necesito encontrar a Omar Delgado.
dijo Alejandro con una creciente determinación en su voz. Yo sé dónde vive, ofreció Damián. Pero Alejandro, el hombre está diferente. Desde el accidente bebe mucho. Tiene pesadillas. Los vecinos dicen que habla solo, siempre pidiendo disculpas a alguien. A la mañana siguiente, Alejandro dejó a Sofía jugando con Xochitl y siguió a Damián hasta la casa de Omar. Era una construcción sencilla en un barrio obrero, con un jardín mal cuidado y ventanas siempre cerradas. Omar Delgado abrió la puerta después de varios golpes insistentes. El hombre de 50 años parecía haber envejecido 2 décadas. Delgado, con ojos hundidos y manos que temblaban constantemente, reconoció a Alejandro de inmediato. «Sabía que vendrías», dijo Omar con voz ronca. «Sabía que un día tendría que pagar por lo que hice. ¿Entonces admites que sabotaste el auto?» Omar les hizo una señal para que entraran. La casa olía a alcohol y negligencia. Había botellas vacías esparcidas por la sala y las paredes estaban cubiertas con recortes de periódicos sobre el accidente. «Todos los días leo sobre el accidente», dijo Omar, sentándose pesadamente en un viejo sillón. «Todos los días veo las fotos de tu familia. Tu esposa, tus hijos, eran inocentes. ¿Por qué lo hiciste?», preguntó Alejandro, luchando por mantener la voz controlada. «Valeria tenía a mi hijo», respondió Omar, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Mi Eduardo trabajaba en la fábrica. Cuando descubrió que ella estaba falsificando documentos ambientales, quiso denunciarla. Valeria lo despidió y luego se las arregló para que lo acusaran de robo. Inventó pruebas». Damián se inclinó hacia adelante. Eduardo fue a la cárcel. Por 2 años, en una prisión donde Valeria tenía contactos. Se aseguró de que mi muchacho sufriera allí dentro, y me dijo que la única forma de protegerlo era hacer lo que ella me ordenara. «¿Y qué te ordenó hacer?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. «Sabotear los frenos del auto de tu esposa. Hacer que pareciera un accidente causado por la lluvia y la carretera resbaladiza». Omar sollozó. «Nunca imaginé que habría niños en el auto. Valeria dijo que solo sería Mireia y que sería rápido». La revelación golpeó a Alejandro como un golpe físico. Su familia había sido asesinada para proteger los crímenes de Valeria. 3 niños inocentes habían perdido la vida por codicia y sed de poder. «¿Dónde está tu hijo ahora?», preguntó Damián. «Salió de la cárcel hace 6 meses, pero no puede encontrar trabajo en ningún lado. Valeria esparció rumores sobre él por toda la región. Él no está bien psicológicamente». Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la sala, tratando de procesarlo todo. «Omar, ¿tienes pruebas de lo que hizo? ¿Algo más que tu palabra?». «Tengo los mensajes que me enviaba y tengo las piezas que quité del auto. Guardé todo, con la esperanza de que algún día pudiera usarlo para proteger a mi hijo. ¿Dónde están esas cosas?». Omar los condujo a un pequeño cobertizo en la parte trasera de la casa. Allí, organizadas como un santuario macabro, estaban las piezas de los frenos sabotados del auto de Mireia, junto con teléfonos celulares antiguos, impresiones de mensajes e incluso fotografías que documentaban el proceso de sabotaje. «¿Por qué guardaste todo esto?», preguntó Alejandro, horrorizado, pero fascinado por la meticulosa organización. «Culpa», respondió Omar simplemente, «y miedo. Sabía que si algún día Valeria decidía eliminarme, necesitaría tener algo en su contra». Damián examinó las pruebas. «Esto es suficiente para condenarla por asesinato. Pero, ¿cómo lo hacemos sin comprometer a Eduardo?», preguntó Omar. «Todavía puede ser usado en mi contra». Fue entonces cuando Alejandro tuvo una idea. «¿Dónde está Eduardo ahora?». «En una pensión en el centro. Bebe tanto como yo, tratando de olvidar por lo que pasó nuestra familia
por culpa de esa mujer. Quiero hablar con él. Si podemos coordinar nuestras acciones, podemos protegerlos a ustedes y asegurarnos de que Valeria pague por lo que hizo. En la pensión, Eduardo Delgado era una versión más joven de la desesperación de su padre. A los 28 años, parecía un hombre quebrado, pero cuando Alejandro le explicó quién era y lo que había descubierto, algo se encendió en sus ojos. Señor Alejandro, lamento mucho lo que le pasó a su familia. Cuando descubrí lo que mi padre fue forzado a hacer, casi me mato de culpa. Eduardo, ¿puedes ayudarme a entender cómo Valeria consiguió tanto poder? ¿Cómo logró controlar a tanta gente? Eduardo explicó que Valeria había construido una red de chantaje y corrupción a lo largo de los años. Recopilaba información comprometedora sobre empleados, empresarios locales e incluso autoridades, usando esa información para forzar la cooperación. Ella tiene archivos sobre casi todas las personas importantes de la región, dijo Eduardo. Guarda todo en una habitación secreta en su oficina. Así fue como consiguió comprar la fábrica por una fracción de su valor real. Chantajeó al antiguo dueño. ¿Y por qué eligió específicamente esa fábrica? Porque pertenecía a la familia de su esposa. Valeria siempre tuvo celos de Mireia. Decía que le había robado la atención y el amor de su padre. Cuando supo que Mireia estaba investigando las finanzas de la familia, vio una oportunidad de venganza. Esta revelación añadió una capa personal a la tragedia que Alejandro no había considerado. Valeria no solo había matado por codicia, sino que había matado por celos y resentimiento familiar. ¿Hay alguna forma de acceder a esos archivos suyos?, preguntó Alejandro. Ahora que la fábrica está clausurada, tal vez, pero sería peligroso. Valeria todavía tiene contactos en la policía local. Fue en ese momento que Damián hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. ¿Y si no intentamos acceder a los archivos en secreto? ¿Y si forzamos una situación en la que ella misma revele todo? ¿Cómo? Valeria está desesperada ahora. La fábrica está clausurada, la están investigando y sabe que usted está cerca de la verdad. La gente desesperada comete errores. Alejandro pensó en la propuesta. ¿Estás sugiriendo que la provoquemos? Estoy sugiriendo que creemos una situación en la que no tenga más remedio que revelar sus cartas. Y sé exactamente cómo hacerlo. El plan que Damián presentó era arriesgado pero brillante. Usarían el conocimiento que tenían sobre la red de corrupción de Valeria para forzarla a una confesión, creando una situación en la que ella pensara que estaba controlando la narrativa, pero en realidad se estaba entregando. Mientras volvían a casa, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo una niña de 4 años ofreciendo su último pedazo de pan había desencadenado una serie de eventos que finalmente traería justicia para su familia. Sofía no era solo la clave para reunir a una familia destrozada, había sido el catalizador para exponer años de crímenes y corrupción. La pregunta ahora era si tendrían el coraje suficiente para ejecutar un plan que podría finalmente llevar a Valeria ante la justicia, o si ella descubriría sus intenciones y atacaría primero. El plan de Damián era simple en su complejidad. Fingir que Eduardo había decidido colaborar con Valeria de nuevo, ofreciéndole información sobre las pruebas que su padre había guardado. La idea era hacer creer a Valeria que podía controlar la situación, llevándola a revelar detalles sobre otros crímenes para protegerse. 3 días después de la reunión en la pensión, Eduardo se presentó en la comisaría donde Valeria estaba prestando declaración sobre las irregularidades ambientales de la fábrica. Pidió hablar con ella en privado, alegando que tenía información que podría ayudarla. Alejandro y Damián esperaban en un café cercano, ambos equipados con dispositivos de grabación que Eduardo llevaba escondidos.
Era un riesgo enorme, pero era la única forma de obtener una confesión que no dependiera solo de la palabra de personas que podrían ser vistas como cómplices. «Valeria», dijo Eduardo cuando finalmente se quedaron solos en una sala de visitas. «Sé que estás enfrentando problemas por las investigaciones ambientales. Puedo ayudar». Valeria lo observó con desconfianza. «¿Por qué me ayudarías? Después de todo lo que pasó». «Porque necesito trabajar y porque sé que tienes el poder de resolver mis problemas, como siempre lo has tenido». La vanidad de Valeria pudo más que su cautela. «Es verdad. Siempre he logrado resolver problemas. Pero esta vez es diferente. Alejandro Montenegro está haciendo preguntas que no debería». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre su familia, sobre el accidente». Valeria hizo una pausa, estudiando el rostro de Eduardo. «¿Sabes lo que hizo tu padre, verdad?» Eduardo fingió dudar. «Sé que manipuló el auto de Alejandro, pero nunca entendí por qué». «Porque Mireia estaba investigando la herencia de su padre. Había descubierto que yo tenía derecho a una parte mayor de los bienes familiares. Y más importante, había descubierto las inversiones dudosas que hacía nuestro padre». «¿Qué inversiones?» Valeria se inclinó más cerca, bajando la voz. «Francisco Montenegro no construyó su fortuna solo con negocios honestos. Tenía alianzas con empresas que burlaban las leyes ambientales, que explotaban a trabajadores indocumentados, que pagaban sobornos para conseguir contratos públicos». Eduardo fingió sorpresa. ¿Y Mireia iba a exponer eso? Era una idealista estúpida. Pensaba que podía limpiar el nombre de la familia revelándolo todo y devolviendo el dinero sucio. No entendía que eso destruiría no solo nuestra fortuna, sino a docenas de otras familias involucradas en los negocios de papá. «Entonces tú la detuviste». «Yo protegí a nuestra familia y a nuestra comunidad», dijo Valeria, su voz cargada de autojustificación. Mireia iba a destruir el sustento de cientos de personas solo para satisfacer su conciencia limpia. Eduardo continuó presionando. «Pero, ¿por qué usar a mi padre? ¿Por qué no resolverlo de otra manera?» «Porque tu familia necesitaba aprender sobre las consecuencias. Eduardo, intentaste desafiarme cuando descubriste las cosas en la fábrica. Tu padre necesitaba entender que desafiar mi autoridad tiene un precio. La confesión estaba siendo grabada, pero Eduardo sabía que necesitaba más detalles específicos para asegurar que la prueba fuera irrefutable. «Valeria, Alejandro está cerca de descubrirlo todo. Tiene a mi padre, tiene a Damián hablando. ¿Qué vamos a hacer?» Valeria se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala. «Ya he pensado en eso. Alejandro es emocionalmente vulnerable por la niña y su madre. Podemos usar eso en su contra». «¿Cómo?» «Xochitl está enferma por la exposición a los químicos de la fábrica. Si empeora súbitamente, si algo le sucede, Alejandro quedará tan devastado que no podrá seguir investigando». La sangre de Eduardo se heló. «¿Estás hablando de lastimarla?» «Estoy hablando de acelerar un proceso que ya está en marcha. Xochitl ya estaba enferma. Si la medicación que está tomando es modificada, será solo un agravamiento natural de su condición». «¿Tienes acceso a sus medicamentos?» Valeria sonrió, y fue una sonrisa que Eduardo nunca olvidaría. «Tengo contactos en todas partes, Eduardo. Farmacias, hospitales, incluso en la empresa que suministra los medicamentos especiales que ella necesita». En ese momento, Eduardo comprendió completamente la magnitud de la maldad de Valeria. No solo había matado a la familia de Alejandro por venganza personal, sino que estaba dispuesta a matar de nuevo para proteger sus secretos. ¿Y si eso no funciona? Si Alejandro sigue investigando incluso con Xochitl comprometida,
Entonces tendremos que encargarnos de él directamente. Los accidentes ocurren, Eduardo, especialmente con gente que hace demasiadas preguntas. Eduardo sabía que tenía pruebas suficientes, pero Valeria siguió hablando, revelando detalles sobre otros crímenes, otras familias que había destruido para mantener su poder. ¿Crees que la familia de Alejandro fue mi primera víctima? En los últimos 5 años, al menos 7 personas que amenazaron mis negocios sufrieron accidentes convenientes. Un incendio por aquí, un atropello por allá, una sobredosis accidental por acullá. 7 personas, incluyendo al antiguo dueño de la fábrica. Joaquín Santos pensó que podía chantajearme después de que descubrió cómo había adquirido los documentos de propiedad. Tuvo un ataque al corazón muy oportuno. Eduardo luchó por mantener una expresión neutra. Joaquín Santos era pariente de Damián, su primo. Por eso sabía que Damián sería fácil de controlar. Él había visto lo que le pasó a Joaquín cuando intentó desafiarme. La conexión final se estaba estableciendo. Damián no solo había sido manipulado por miedo a perder su trabajo, sino que había sido aterrorizado por lo que le había sucedido a su propio primo, cuando éste intentó resistirse a Valeria. «Eduardo, necesitas ayudarme ahora», continuó Valeria. «Necesito saber exactamente qué pruebas guardó tu padre, y necesito tener acceso a ellas antes de que Alejandro las encuentre». Guardó todo en un cobertizo detrás de la casa, piezas del auto, mensajes, incluso fotos de lo que hizo. ¿Fotos? Valeria pareció genuinamente preocupada por primera vez. Documentó todo el proceso. Dijo que era para protegerse en caso de que intentaras culparlo. Valeria se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. ¿Dónde están esas fotos ahora? Con mi padre. Pero está dispuesto a entregártelas, siempre y cuando garantices que yo quede fuera de cualquier problema. Claro, mintió Valeria. Siempre los he protegido, ¿no es así? Eduardo sabía que era mentira. Valeria estaba planeando eliminarlos tanto a él como a su padre tan pronto como tuviera acceso a las pruebas, pero ahora tenía la confesión completa grabada, incluyendo admisiones de múltiples asesinatos y planes para matar a Xochitl y posiblemente a Alejandro. ¿Cuándo podemos reunirnos con tu padre?, preguntó Valeria. Esta noche, en un lugar neutral. ¿Qué tal el Panteón Municipal? Es aislado, sin cámaras y simbólico. Valeria aceptó sin darse cuenta de la ironía de la elección del lugar. Estaba tan enfocada en recuperar las pruebas que podrían incriminarla que no consideró que podría estar caminando hacia una trampa. Cuando Eduardo salió de la comisaría, fue directamente al café donde Alejandro y Damián esperaban. La grabación que llevaba contenía confesiones suficientes para condenar a Valeria por múltiples asesinatos, conspiración, fraude e intento de asesinato. «Lo tenemos todo», dijo, mostrando el dispositivo de grabación. Confesó no solo lo de tu familia, sino sobre al menos otras 7 víctimas. Alejandro escuchó la grabación en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada revelación. Cuando llegó a la parte donde Valeria planeaba envenenar a Xochitl, se levantó abruptamente. «Necesitamos proteger a Xochitl y Sofía de inmediato, y debemos asegurarnos de que la policía tenga estas pruebas antes de la reunión de esta noche». Damián asintió. «Voy a llamar al detective a cargo del caso». «Pero Alejandro, ¿te das cuenta de que Valeria se dará cuenta de que fue engañada cuando la policía aparezca con la grabación? Sí, y tratará de huir o atacar. Por eso debemos estar preparados». La reunión en el Panteón sería la culminación de todo lo que habían descubierto. Pero primero tenían que asegurarse de que Xochitl y Sofía estuvieran a salvo y que las autoridades estuvieran completamente al tanto de la peligrosidad de Valeria.
Lo que ninguno de ellos esperaba era que Valeria ya se había dado cuenta de que algo andaba mal y estaba preparando su propia trampa para aquella noche. La sospecha de Valeria había comenzado cuando notó pequeños detalles extraños en el comportamiento de Eduardo durante su visita. La forma en que hacía preguntas muy específicas, cómo parecía estar dirigiendo la conversación hacia temas que ella normalmente evitaría discutir, y sobre todo, cómo había sugerido el lugar del encuentro tan rápidamente, como si ya lo hubiera pensado de antemano. Después de que Eduardo salió de la comisaría, Valeria hizo algunas llamadas a sus contactos en la región. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. Alejandro había sido visto entrando y saliendo de la casa de Omar Delgado y luego visitando a Eduardo en la pensión. Las piezas encajaban en una imagen que no le gustaba. Por otro lado, Alejandro, Damián y Eduardo estaban coordinando con el detective a cargo del caso, Mario Olivares, un hombre íntegro que había quedado impactado con el contenido de la grabación. Señor Alejandro, esta grabación es prueba suficiente para arrestar a Valeria Campos por múltiples asesinatos, dijo el detective, pero debemos hacerlo con cuidado. Si sospecha que fuimos alertados, podría intentar huir o, peor aún, atacar a los testigos. Por eso sugerimos mantener el encuentro, explicó Eduardo. Ella aparecerá esperando recuperar las pruebas y ustedes pueden arrestarla en el acto. ¿Y si trae refuerzos? Ustedes dijeron que tiene contactos en varios lugares. Damián intervino. Conozco a algunos de los matones que usa, hombres que trabajan en la fábrica y hacen trabajos extra para ella. Puedo identificarlos si aparecen. El plan se refinó. La policía se posicionaría discretamente alrededor del panteón, mientras Omar y Eduardo realizarían el encuentro según lo acordado. Alejandro se quedaría en una posición desde donde pudiera observar, pero fuera de peligro directo. Pero Valeria había hecho sus propios planes. Llamó a dos hombres de su confianza, Reinaldo y Chucho, trabajadores de la fábrica que ya habían hecho otros favores para ella en el pasado. Necesito que me acompañen a una reunión esta noche, les dijo. Puede haber problemas. ¿Qué tipo de problemas, doña Valeria?, preguntó Reinaldo. Del tipo que necesita resolverse permanentemente. Mientras tanto, Xochitl notó que Sofía estaba especialmente agitada esa tarde. La niña, que había desarrollado un sexto sentido para detectar la tensión en los adultos a su alrededor, se dio cuenta de que algo importante estaba sucediendo. «Mami, ¿papá Alejandro va a estar bien?», preguntó, usando el apodo cariñoso que había creado para Alejandro. «¿Por qué preguntas eso, mi niña? Porque parece triste y preocupado. Cómo se ponía cuando yo vivía en la calle y lo veía ayudando a la gente, pero siempre con los ojos tristes». Xochitl abrazó a su hija, impresionada por la percepción de la pequeña. A veces, los adultos necesitan resolver problemas difíciles. Amor. Pero papá Alejandro es fuerte. ¿Y la tía mala va a dejar de hacer maldades? La pregunta tomó a Xochitl por sorpresa. ¿Qué tía mala? Pipu. La tía de la fábrica. Me acuerdo de ella. Era mala con todos, especialmente con papá Damián. Xochitl se dio cuenta de que Sofía había retenido mucha más información sobre los eventos a su alrededor de lo que nadie había imaginado. Hija, ¿qué más recuerdas de esa tía? Hablaba por teléfono sobre lastimar a la gente. Una vez estaba escondida y la escuché hablar de hacer que alguien se enfermara a propósito. La sangre de Xochitl se heló. Si Sofía había escuchado conversaciones sobre envenenar a personas, podría estar en peligro. Inmediatamente llamó a Alejandro. «Alejandro, necesito hablar contigo. Sofía escuchó cosas que podrían ser importantes». «¿Qué tipo de cosas?» «Sobre Valeria, planeando envenenar a alguien. Alejandro, creo que estaba hablando de mí». Alejandro sintió pánico.
Había asumido que los planes de Valeria contra Xochitl eran recientes, pero si Sofía había escuchado esas conversaciones antes, significaba que Valeria lo venía planeando desde hacía más tiempo. Xochitl, necesitan salir de ahí ahora. Vayan a la comisaría y quédense con el detective Mario. Explíquenle la situación. ¿Y tú? Yo estaré a salvo, pero ustedes necesitan estar protegidas. A las 8 de la noche, todos los participantes comenzaron a posicionarse en el Panteón Municipal de San Cristóbal. Era un lugar antiguo, con tumbas centenarias y árboles frondosos que creaban sombras densas, incluso con la limitada iluminación pública. Omar y Eduardo llegaron primero, ambos visiblemente nerviosos pero decididos. Llevaban una carpeta con algunas de las pruebas reales mezcladas con documentos falsos, como cebo para Valeria. Alejandro se posicionó detrás de un gran mausoleo, desde donde podía ver el punto de encuentro, pero permanecía oculto. La policía estaba distribuida estratégicamente, pero lo suficientemente discreta como para no alertar a Valeria. Valeria llegó puntualmente a las 9, pero no sola. Reinaldo y Chucho la acompañaban, y los tres parecían tensos y listos para los problemas. Omar saludó fríamente. ¿Trajiste lo que prometiste? Omar mostró la carpeta. Todo está aquí, pero primero quiero garantías sobre mi hijo. ¿Qué garantías? Quiero tu palabra de que dejarán a Eduardo en paz después de esto, que no habrá represalias. Valeria sonrió, pero fue una sonrisa cruel. Omar, ¿realmente crees que voy a dejar testigos vivos después de todo lo que saben? La máscara había caído por completo. Eduardo dio un paso atrás, dándose cuenta de que estaban en peligro real. Doña Valeria, siempre le fuimos leales. ¿Leales?, rió ella. Grabaron nuestra conversación hoy. ¿Creen que soy estúpida? El corazón de Eduardo se disparó. ¿Cómo lo había descubierto? Reinaldo, Chucho, llamó a sus matones. Encárguense de ellos. Fue en ese momento que la policía decidió intervenir. El detective Mario y 2 oficiales salieron de sus posiciones, gritando para que todos se rindieran. Pero Valeria también estaba preparada para eso. Sacó un arma que llevaba escondida en el abrigo. Sabía que intentarían tenderme una trampa, gritó. Pero no me van a arrestar por proteger a mi familia y mis negocios. El enfrentamiento que siguió fue tenso. Valeria mantenía el arma apuntada alternativamente a Omar, Eduardo y los policías, mientras que Reinaldo y Chucho parecían confundidos sobre qué hacer. Valeria, suelte el arma, ordenó el detective Mario. Solo está empeorando su situación. ¿Mi situación?, gritó, su voz resonando entre las tumbas. Ustedes destruyeron mi vida, destruyeron mi negocio. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste matar a gente inocente, respondió Alejandro, saliendo de su escondite en contra del protocolo establecido. Valeria giró el arma en dirección a él. Alejandro Montenegro, el hombre que no puede aceptar que su esposa perfecta no era tan perfecta. Mireya era inocente, igual que mis hijos. ¿Inocente? Valeria rió histéricamente. Ella estaba tratando de destruir a nuestra familia, tratando de exponer negocios que sostenían a docenas de familias trabajadoras. Ella estaba tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Para su conciencia limpia, mientras cientos de personas perderían sus empleos. Durante esta discusión, Eduardo vio una oportunidad. Mientras Valeria estaba enfocada en Alejandro, se movió silenciosamente hacia ella. Pero Valeria percibió el movimiento y giró el arma en su dirección. ¡Ni se te ocurra, Eduardo! Fue en ese momento que sucedió algo inesperado. Reinaldo, uno de los matones de Valeria, habló por primera vez. Doña Valeria, usted dijo que era solo para intimidar. No dijo nada sobre matar a nadie. Las cosas cambiaron, Reinaldo.
Yo no firmé para esto, ni Chucho. La lealtad de los matones flaqueaba, y Valeria se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Todos ustedes son unos débiles, siseó. No entienden lo que se necesita para mantener el poder. Fue en ese momento de distracción que el detective Mario logró acercarse lo suficiente para desarmar a Valeria. Ella luchó, pero fue rápidamente sometida y arrestada. Mientras se la llevaban, gritó una última amenaza que heló la sangre de todos los presentes. ¿Creen que se acabó? Tengo contactos en lugares que ni se imaginan. Esto no terminará aquí. Más tarde, en la comisaría, mientras prestaban declaración, Alejandro descubrió la extensión total de la red criminal que Valeria había construido. Realmente tenía contactos en varios organismos públicos, y algunos de ellos podrían intentar protegerla o interferir en el proceso legal. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero al menos ahora tenían las pruebas necesarias y la confesión grabada. La pregunta que quedaba era si sería suficiente para garantizar que Valeria pagara por todos sus crímenes, o si su influencia aún sería lo suficientemente fuerte como para salvarla. 6 meses después del arresto de Valeria, San Cristóbal vivía un periodo de reconstrucción y revelaciones que seguían surgiendo. La investigación se había expandido mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado inicialmente, revelando una red de corrupción que afectaba no solo a la región, sino que tenía conexiones con otras ciudades y estados. Alejandro estaba en su oficina una mañana soleada de octubre cuando recibió una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Era del detective Mario, con una noticia que no esperaba. Alejandro, necesito que vengas a la comisaría. Tenemos una revelación sobre Sofía que te va a sorprender. ¿Qué tipo de revelación? Es mejor explicarlo en persona. Y trae a Xochitl y a la niña. 1 hora después, estaban reunidos en la comisaría, donde Mario había preparado una presentación detallada sobre descubrimientos recientes. Durante los interrogatorios de Valeria y el análisis de sus archivos secretos, descubrimos algo extraordinario sobre Sofía, comenzó. Saben que ella demuestra una memoria excepcional para los detalles, ¿verdad? Xochitl asintió. Siempre recordaba cosas que incluso nosotros los adultos olvidábamos. Conversaciones, lugares, personas. Bueno, descubrimos que Sofía posee una condición llamada memoria eidética, una forma rara de memoria fotográfica. Y en los últimos meses, trabajando con psicólogos especializados, hemos logrado acceder a recuerdos suyos que son cruciales para cerrar varios casos. El detective mostró anotaciones detalladas que se habían hecho basadas en los recuerdos de Sofía. Ella observó y memorizó conversaciones telefónicas de Valeria, reuniones secretas, incluso números de documentos y placas de autos involucrados en actividades criminales. Alejandro quedó impresionado. ¿Estás diciendo que Sofía, siendo tan pequeña, es una testigo clave? Más que eso, sus recuerdos nos han ayudado a identificar a otros criminales en la red de Valeria, incluyendo a funcionarios públicos corruptos y empresarios que participaban en los esquemas. Xochitl tomó a su hija en brazos, mirándola con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Eso significa que todavía está en peligro? De hecho, no. Con todos los arrestos que hemos realizado basados en su información, la red ha sido completamente desmantelada. Valeria enfrentará múltiples cargos de asesinato y ya no hay nadie en posición de amenazarlos. Pero había más noticias. Mario continuó. Hay algo más que descubrimos sobre la herencia de Mireia y la legitimidad de las acciones de Valeria. Alejandro se inclinó hacia adelante, prestando total atención.
Valeria realmente tenía derecho a una parte de la herencia familiar, pero falsificó documentos para reclamar una porción mucho mayor de la que le correspondía. Francisco Montenegro, el padre de Mireia, había dejado instrucciones específicas sobre cómo debía distribuirse la fortuna. ¿Qué instrucciones? Una parte significativa debía destinarse a un fondo de asistencia para las familias trabajadoras de la región. Valeria ocultó esa parte del testamento y usó el dinero para financiar sus actividades criminales. La revelación significaba que Alejandro, como viudo de Mireia, tenía derecho legal a administrar ese fondo de asistencia. Era una suma sustancial que podría beneficiar a cientos de familias en la región. Pero hay una condición específica en el testamento, continuó Mario. El fondo solo puede ser administrado por alguien que demuestre un compromiso genuino con el bienestar de la comunidad y necesita la aprobación de un consejo formado por representantes de las familias beneficiadas. 3 semanas después, Alejandro se encontraba en una asamblea comunitaria donde familias trabajadoras de San Cristóbal y la región se reunieron para decidir sobre el fondo de asistencia. Entre los presentes había muchas personas que habían sido perjudicadas por la red de Valeria, incluyendo trabajadores que habían perdido sus empleos, familias que habían sufrido con la contaminación ambiental y parientes de las víctimas de sus crímenes. «Señor Alejandro», dijo doña María, una señora de 60 años que representaba a un grupo de costureras, ¿cómo podemos estar seguros de que este fondo realmente ayudará a nuestras familias y no se convertirá en otro esquema para beneficiar a los ricos? Era una pregunta justa, y Alejandro se había preparado para ella. Doña María, propongo que el fondo sea administrado de forma completamente transparente, con rendición de cuentas pública mensual y decisiones tomadas en conjunto con representantes elegidos por ustedes. ¿Y usted va a ganar algo con esto?, preguntó Sebastián, un ex empleado de la fábrica textil. Nada financieramente. De hecho, planeo contribuir con mis propios recursos para aumentar el fondo. Damián, que se había convertido en una especie de portavoz de los trabajadores, se levantó. Compañeros, yo trabajé para toda esta gente. Vi cómo la doña Valeria nos trataba y vi cómo el señor Alejandro trató a mi familia cuando descubrió nuestros problemas. Él no es como ella. La discusión continuó por horas, mas gradualmente un consenso comenzó a emerger. La comunidad decidió aprobar a Alejandro como administrador del fondo, pero con condiciones específicas que garantizarían que los beneficiarios tuvieran voz activa en las decisiones. Un año después del encuentro con Sofía bajo la lluvia, Alejandro se encontraba en una situación que nunca podría haber imaginado. Se había convertido en el administrador de un fondo que ayudaba a docenas de familias. Había descubierto y expuesto una red criminal y, lo más importante, había encontrado una nueva familia. La relación entre él, Xochitl, y Sofía había evolucionado naturalmente durante los meses de turbulencia. No fue un sustituto de su familia perdida, sino algo nuevo y genuino que creció a partir de circunstancias extraordinarias. «Papá Alejandro», dijo Sofía una tarde de domingo, mientras jugaban en el parque, «¿todavía te pones triste pensando en tu otra familia?» La pregunta, hecha con la honestidad brutal de los niños, conmovió el corazón de Alejandro. «A veces, sí, pero ahora también me pongo feliz pensando en nuestra familia actual». Xochitl, que estaba completamente recuperada de su enfermedad gracias al tratamiento adecuado, sonrió. «Alejandro, tú salvaste a nuestra familia, pero creo que nosotros también te salvamos a ti». Era verdad. Alejandro había encontrado un propósito que iba más allá de su dolor personal.
El fondo de asistencia estaba ayudando a las familias a obtener educación, atención médica y oportunidades de trabajo digno. La fábrica textil había sido reestructurada con normas ambientales rigurosas y condiciones de trabajo adecuadas. Omar y Eduardo Delgado también habían encontrado su redención. Omar dejó de beber y comenzó a trabajar como mecánico para el fondo de asistencia, ayudando a familias de bajos ingresos a mantener sus vehículos. Eduardo consiguió un empleo en la nueva administración de la fábrica, donde su experiencia y honestidad eran valoradas. Damián había sido ascendido a supervisor, pero no por favoritismo, sino por mérito y por la confianza que había construido durante los eventos que expusieron a Valeria. Él y Xochitl habían hablado largas horas sobre el pasado, llegando a un entendimiento mutuo, pero Xochitl dejó claro que su futuro estaba con Alejandro. En una ceremonia sencilla celebrada en la iglesia local de San Cristóbal, Alejandro y Xochitl se casaron. Sofía fue la niña de las flores, llevando flores que ella misma había elegido, siempre aves del paraíso, representando la libertad que todos habían conquistado. «Yo los declaro marido y mujer», dijo el sacerdote, y cuando Alejandro besó a Xochitl, Sofía aplaudió con entusiasmo. Después de la ceremonia, mientras la pequeña recepción tenía lugar en el salón de la iglesia, Alejandro reflexionó sobre cómo una niña de 4 años, ofreciendo su último pedazo de pan, había desencadenado una serie de eventos que transformó no solo sus vidas, sino a toda una comunidad. Valeria fue condenada a 60 años de prisión por múltiples asesinatos, fraude, corrupción y crímenes ambientales. Su red de contactos también fue desmantelada, resultando en docenas de otros arrestos y en la limpieza de varias instituciones públicas en la región. 3 años después del primer encuentro, Alejandro, Xochitl y Sofía, quien ahora tenía 7 años y prosperaba en la escuela, visitaron la tumba de Mireia y los niños. Sofía colocó flores que había cortado del jardín de su casa. «Hola, familia antigua de papá Alejandro», dijo con naturalidad. «Gracias por cuidarlo hasta que llegamos nosotros». Xochitl apretó la mano de Alejandro y él sintió una paz que no había experimentado en años. No era el olvido de su dolor, sino la integración de éste en una vida que había encontrado un nuevo significado. «Mireia», susurró él, «encontré mi camino de vuelta a la luz, y creo que estarías orgullosa de la forma en que sucedió». Una brisa suave movió las flores en la tumba, y Alejandro eligió interpretarlo como una aprobación. Caminaron de la mano de regreso al auto, donde una nueva vida los esperaba, una vida construida no sobre el olvido del pasado, sino sobre la transformación del dolor en propósito, de la pérdida en ganancia compartida y de la venganza en justicia verdadera. La historia que había comenzado con una niña hambrienta ofreciendo su último pedazo de pan, se había convertido en la historia de cómo el amor puede florecer en los lugares más inverosímiles y cómo la inocencia de una niña puede ser el catalizador para exponer la verdad y traer redención a almas perdidas. Sofía, ahora segura entre 2 padres que la amaban profundamente, continuó usando su memoria extraordinaria, ya no para testificar crímenes, sino para capturar momentos de felicidad que sabía que querría recordar para siempre. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia, dándole una nota del 0 al 10. Y muchas gracias.